PUM Vibrant Businesses, Better Lives. PUM Netherlands Senior Experts es una organización de voluntarios activa en todo el mundo. Nos dedicamos especialmente a transmitir conocimientos. Nuestro objetivo es ayudar y asesorar a las pymes en países en desarrollo para que puedan mejorar sus resultados. Para nosotros, es importante saber si nuestros clientes explotan su empresa de una manera socialmente responsable. Ahora pensará, ¿acaso no lo estamos haciendo? ¿O no voy a decirle al cliente con un dedo levantado lo que debe hacer? O, mejor dicho, ¿por dónde empiezo? La responsabilidad social empresarial abarca tantas cosas que puedo evaluar. Todos los empleados de PUM, tanto los fijos como los voluntarios, tienen una responsabilidad en la cadena de PUM para ayudar a los clientes a conseguir un entorno de vida y trabajo sostenible. Con este video, queremos ofrecerle una visión más clara sobre este tema. PUM aspira a conseguir un crecimiento inclusivo y sostenible. Esto queremos hacerlo tal y como se indica en las Global Goals for Sustainable Development. Juntos contribuiremos a este objetivo. PUM quiere lograr más en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas. Dentro de cada sector, en cada país, evaluamos si podemos o no significar más para el cliente que su petición original. De esta manera, no solo nos centramos en el impacto en la empresa, sino también en el entorno, en el clima social y en el nivel de prosperidad. En este sentido, PUM parte de 7 temas clave de la RSE: buen gobierno, derechos humanos, condiciones de trabajo, medio ambiente y energía, trato justo, asunto de los consumidores, participación y desarrollo social. Por sectores, el énfasis es diferente. Y por supuesto, existen diferencias por país. Un enfoque abierto de los temas clave de la RSE dará mejores resultados al cliente y a sus empleados. Por ejemplo, ahorro de costes, más puestos de trabajo, mejores condiciones de trabajo, un medio ambiente más limpio, un mejor entorno, mejores productos, más posibilidades para exportar, formación, menos absentismo. Aquí, usted como representante local tiene un rol muy importante, tanto como el experto, coordinador del sector o país y el empleado fijo. Se espera que todos contribuyan en la cadena de asesoramiento y cada uno tiene su propia función y responsabilidad. Juntos marcaremos la diferencia. El experto observa, asesora y se ocupa del seguimiento. El coordinador del sector conoce los aspectos de la RSE y los evalúa caso por caso. El coordinador de país determina el enfoque sectorial por país y conoce los aspectos de la RSE. El representante local analiza las posibilidades y riesgos locales de la RSE y los incluye en la petición. El empleado fijo evalúa el contenido y los procedimientos. Nuevos clientes principalmente se ponen en contacto con el representante local. Este evalúa al nuevo cliente en función de diferentes criterios. El representante local hace un inventario de lo que se podría mejorar. El asesoramiento que surge de esto se proporciona al cliente con la petición. Se analiza si la petición original del cliente se puede ampliar. También se analiza si la petición se puede ampliar a más empresarios. La petición final es revisada por el coordinador del país, el coordinador del sector y el personal fijo. Si se aprueba la petición, el siguiente paso es buscar al experto adecuado. Este dispone de los conocimientos adecuados, está familiarizado con los 7 temas clave de las RSE y los puede aplicar desde sus competencias sectoriales. En cualquier caso, los asuntos a los que un experto o representante local se enfrenta inesperadamente se notifican y cuando es posible, se abordan. Una petición puede ser asesoramiento para ampliar el paquete de servicios. La solución puede ser una nueva forma de trabajar que sea más eficiente, mejor para el personal. Eso significa una mayor rentabilidad y empleados más sanos. Cuando el experto regresa de su misión, presenta su informe a los coordinadores del sector y país. Se analiza la respuesta a la petición original del cliente, pero también a los más relevantes de los 7 temas clave, como ¿cómo se trata al personal? ¿Cuáles son las horas de trabajo? ¿Es el cliente consciente de los efectos sobre el medio ambiente? Algo que se dice mucho es que los países en desarrollo no están abiertos a la responsabilidad social de las empresas.
La experiencia demuestra que el enfoque es importante. ¿Qué preguntas plantea? ¿Qué soluciones ofrece? ¿Se traduce en beneficios a largo plazo? Para el cliente debe quedar claro que, en un futuro próximo, la cooperación internacional ya no podrá producirse sin la RSE. En el futuro, muchas industrias y sectores van a observar, controlar y valorar su cadena de suministro. Los acuerdos de RSEI son un ejemplo de esto. Para sobrevivir como empresa, se debe adecuar a esto. Trabajar a partir de los temas clave de la RSE nos ofrece más a todos. Con una buena petición, el experto puede ofrecer un mejor asesoramiento. El coordinador del sector puede buscar de una manera más concreta al experto adecuado. El coordinador de país tiene una mejor situación desde la que trabajar y puede centrarse más en las áreas que son importantes en su país. El representante local recibe mejores peticiones gracias a un mejor asesoramiento. El personal fijo recibe peticiones más exitosas. Y el cliente y sus empleados obtienen un mejor negocio y un mejor medio ambiente. Desde el principio hasta el final del proceso, los empleados de PUM pueden contribuir a un mundo mejor. ¿Desea obtener más información acerca de los 7 temas clave de PUM y de la responsabilidad social de las empresas? Si es así, consulte la extensa biblioteca de PUMnet. Una buena capacidad empresarial es la fuerza impulsora del desarrollo sostenible. Vibrant Businesses, Better Lives.